Buenos días, ¿cómo les va? Eh, 18 de abril, Viernes Santo. Vamos a hablar un poco de la realidad, algo de información que he recibido, que en algunos casos compartí, en otros no, pero voy a concentrarme en pocas cosas. 4,83 es la inflación de la primera quincena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el rubro alimentos, en la canasta familiar básica. Esto es lo que mide el INDEC. 4,83 en la primera quincena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Normalmente los aumentos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los aumentos del AMBA. Y como todos sabemos, el AMBA es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios que la rodean. Por el sur está Lanús, Avellaneda, San Justo, parte de La Matanza, San Justo. Eh, por el norte Vicente López, San Isidro, San Fernando, hasta Tigre, Tigre localidad. San Martín, 3 de febrero, todo eso en la provincia de Buenos Aires Norte. Eso es el AMBA. Localidades y sublocalidades, ¿verdad? Por lo tanto, si el AMBA aumentó el 4,83, esto más o menos lo que aumentaron la canasta básica de alimentos en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en el cinturón. Es lo que yo vengo diciendo, es un número, hay un traslado de los precios y esto tiene dos motivos. Primero, nadie se cree lo del dólar a 1.000 pesos. Y segundo, hubo un dato de la realidad que yo lo publiqué porque me pareció importante publicar datos de tipos con los cuales yo no coincido económicamente, pero cuando tienen un dato que es concreto, tirarlo. El gobierno ha tratado de reunirse con los formadores de precios, es decir, con la cadena Coto, la cadena Día y un par de cadenas más que impactan básicamente a la ciudad de Buenos Aires, para llegar a un acuerdo. Y alguno anunció, bueno, vamos a retroceder. Es como las famosas ofertas de esa red de farmacias que todos conocemos, la farmacia de la ciudad. Entonces, te aumentaron 50% el shampoo y te ofrecen dos shampoos y te rebajan el 20%. Pero te tenés que llevar dos. Es decir, en realidad te llevas dos shampoos con un aumento del 30%. A mí siempre me causó mucha gracia en los formados de precios en Argentina. Pero el sábado pasado hubo una reunión muy simpática, antes de apenas se hizo el anuncio de la salida parcial del cepo financiero en algunos sectores del mundo financiero, hubo una reunión con los bancos en una casa quinta de la provincia de Buenos Aires. Y ahí el gobierno les pidió, pues tuvo Caputo, les pidió, mire muchachos, el lunes arranquen tranquilos, porque esta es una semana corta y esta es una semana donde es importante que mostremos... y los bancos son obedientes, total después sus clientes hacen lo que se les da la gana, te dicen, no, yo no tengo nada que ver, son mis clientes, ¿viste? Muy bien. El que lideró la baja del dólar el día lunes fue el Banco de la Nación Argentina. Eh, y siguió liderándolo hasta el día miércoles. Es decir, si vos tenés un banco que te va vendiendo dólares 20 por 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos bajos, todo, y te marca más o menos una tendencia.
Pero lo concreto es que simultáneamente, el día miércoles vencieron letras del Tesoro de la Argentina, es decir, bonos del Tesoro de la Argentina, esos que compran los bancos por cifras pornográficas en pesos y que el Estado, para mantener esos pesos dentro de los bancos, paga una tasa de interés altísima en términos de plaza, tasas realmente muy positivas. Pero el día miércoles, es decir, antes de ayer, hubo pesos que no se renovaron por la bonita suma de 1.200 millones de dólares. Cuando la renovación te estaban ofreciendo, no sé, en términos de tasa de interés te estaban ofreciendo números realmente muy altos. ¿Y quién renovó? Renovó la ANSES, renovaron los bancos estatales, es decir, el Banco de la Nación Argentina, algún banco provincial, es decir, renovó el Estado. Del sector de los bancos privados, etcétera, etcétera, 1.200 millones de dólares se fueron del sistema en pesos. Y están en pesos. ¿Dónde? ¿Para hacer qué? Muy bien. Todo el mundo te confiesa que quieren volver al carry, de alguna manera volver al carry, por eso te ponen tasas de interés altísimas y te hablan de $1 a 1.000 pesos, pero no tienen munición porque la primera semana corta ya vulneraron el acuerdo con el fondo. Es decir, no compraron reservas y siguen haciendo bicicleta. ¿Y qué es lo que quiere el fondo? ¿Por qué el fondo hizo un arreglo con Argentina? Porque el fondo primero quiere que le paguen, básicamente. Quieren su libre de carne y no le importa si esta libre de carne tiene 10 litros de sangre, como el mercader de Venecia. Es decir, el hecho de que no hayan firmado por sangre no significa no vayamos a sangrar. De hecho, ya estamos sangrando. 4,83. El gobierno está atrapado en un negocio que no puede moverse de ese negocio, porque lo único que lo sustenta es eso. Se reunió con los bancos para decirle tranquilizame el dólar la primera semana, pero no hizo lo mismo con los formadores de precios. Y los formadores de precios se fueron a la parte de arriba de la banda, como dijimos nosotros el miércoles pasado y el lunes pasado. Se van a ir a la banda alta, 1.400. Y están en 1.400. Entonces hubo reunión con formadores de precios y dijimos, vamos a retroceder. Entonces sí, ¿en qué van a retroceder? Y qué sé yo, en el camarón frisado vamos a bajarle 20%. El atún, no en lata, sino el atún fresco, lo vamos a bajar un 30%. Les estoy diciendo en serio, lo que les estoy diciendo es muy en serio. El champán lo vamos a bajar porque se nos fue la mano. Eh, a la carne, no, la carne no. Entonces el Estado, a través del gobierno, te dice, bueno, vamos a liberar las importaciones. Todo esto le puede llegar a servir a la gente de la capital federal, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque vamos a hablar con sinceridad. La política nacional, estatal, es para la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque el objetivo
político de esta administración es que adorne y saque la mayor cantidad de votos posibles y que Esper saque la mayor cantidad de votos posibles en la provincia de Buenos Aires, sabiendo ambos que van a recibir una paliza. Entonces la política se puso a funcionar, la política estatal, la política económica se puso a funcionar para apoyar la política electoral, más casta imposible. Gobernás para una elección, ni siquiera para varias, para una elección. Para una elección de carácter ciudadana, es decir, para una elección vecinal, como es la primera elección, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, que va desdoblada. Muy bien. Entonces, hablaron con los bancos, porque su vida es financiera, pero no hablaron con los formadores de precios. Entonces los formadores de precios te colocan la mercadería a 1400. ¿Y qué ocurre? La sociedad lo convalida, porque nosotros somos una sociedad que hemos vivido toda la vida con inflación. Toda la vida. Yo no quiero molestar a nadie, le pido simplemente, porque yo lo estudié, vayan a la historia, cuánto fue la inflación del gobierno, la inflación y el gasto público del gobierno de Arturo Illia. ¿Por qué digo del gobierno de Arturo Illia? Porque a partir del año 67, un año después que lo derrocaran, comenzó la debacle. Eso lo estudié, por lo menos eso se estudia en ciencias económicas. La debacle argentina empezó antes, empezó con la industrialización y el endeudamiento argentino en la década del 50, sí, está bien. Pero la debacle de no controlar el gasto, etcétera, etcétera, arrancó no con un gobierno popular, arrancó con una dictadura militar. Es muy gracioso, pero cuando hablan de inflación y gasto público, se olvidan del gobierno de Ilia. Pero bueno, no importa. Estamos en una situación complicada porque los números no cierran. Están aterrorizados por el día lunes y el día martes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer estos bancos, los clientes, con estos 1.200 millones de dólares en pesos? ¿Dónde los van a colocar? Todos tenemos una ligera sospecha de dónde los van a colocar. Porque lo que te dicen los formadores de precios financieros es que al dólar lo están manipulando, lo están bajando con centavos. Entonces, se pelea con el campo, se pelea con el campo amigo, es decir, con aquellos sectores del campo, de los acopiadores y de los exportadores, sobre todo las aceiteras, que son amigos, son ideológicamente amigos del gobierno, porque al campo le sirve un gobierno liberal. Por eso silbaron a Alfonsín, vamos a hablar en serio, el campo, lo que pasa tranqueras adentro, queda tranqueras adentro, es decir, no me jodan con el precio, no me metan retenciones, mis impuestos se tienen que transformar en accesos para que salgan los camiones con ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Inviertan en el puerto de Rosario y en el puerto de Bahía Blanca, así los camiones no estaban 2 o 3 días esperando para descargar. Draguen el puerto de Rosario. Esas son las exigencias del campo. O de los grandes formadores, que son las acopiadoras. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que dijo Banzas. Van a vender exclusivamente lo que necesiten para pagarle el arriendo a aquellos que arriendan tierras, que es muy común. Aunque tengas tierra, al vecino que no produce decís, te voy a arrendar. ¿Cómo me vas a pagar? ¿Te pago con cosecha? Dale.
Y muchas veces lo que se cosecha, una parte de lo que se cosecha va al dueño del terreno, del predio, del fundo, como decíamos los gallegos, y el resto se paga a semilla. Muchas veces la semilla se compra contra cosecha. Es decir, hay varias monedas de cambio en el mundo agropecuario. El peso, el dólar, el producto. Muy bien. Con estos tipos no arreglaron. Al contrario, están apretando. Muy bien. Esto en sí mismo se está convirtiendo en un escándalo. Porque empieza a haber como una resistencia de sectores que normalmente no se resistían. Y son sectores que influyen mucho sobre la política de sus provincias. Si yo soy el gobernador de Santa Fe, yo no me quiero llevar mal con el campo en Santa Fe, porque son los tipos que me definen elecciones. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, desde de la cuarta, quinta, sexta sección electoral, séptima sección electoral, es decir, lo que rodea La Plata. Pero 4 o 5 de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, salvo el conurbano, dependen del voto del campo. General Pueyrredón, está José Hipólito que no me va a dejar mentir, General Pueyrredón no solo es la playa de Mar del Plata, es el campo. En la tierra, que es sojera, maicera, ahí está Maipú, mi querido Maipú. Entonces, en esta melange hay que tapar la sociedad. Es decir, hay que tratar de que la sociedad no intervenga. Más allá de que un montón de amigos en el chat me confirmaron lo que me decían mis fuentes de Buenos Aires, mis hijos y amigos, están tirando la basura a propósito para joderlo a Macri. Es muy infantil. Bueno, este es un gobierno infantil. El presidente se mete en una pelea de camarines sobre algo que es realmente muy serio. Yo conozco a Viviana Canosa socialmente, hace muchos años. Viviana Canosa tuvo una época que coincidió con su matrimonio con Alejandro Orenstein, una época donde ella era básicamente una conductora de espectáculos. Curiosa, pero una conductora de espectáculos, pero le encantaba escuchar hablar de política. Le encantaba que le contaran cómo eran los entretelones de la política, el entretejido. Eso que yo les cuento a ustedes, que el periodismo suele no hacer, porque creen que si cuentan cuántas veces hay que frotar la lámpara para que salga el genio, ellos pierden esa opacidad que los caracteriza, que es poner cara de personas importantes y una alta fuente me informó que... Y esas altas fuentes por lo general son un mozo que se queda 30 segundos más repartiendo las tazas de café. Raúl tenía una costumbre. Cuando entraban los mozos a repartir, a poner café y agua, Raúl se ponía a hablar de Independiente. Sí, porque se ponía a hablar de fútbol o de cualquier cosa. En las reuniones de gabinete, en las reuniones que no eran de gabinete, en las reuniones con amigos, por ahí, para definir algún perfil de carácter político hacia el futuro. Cuando los mozos se retiraban, volvía a la conversación. Y el tipo me decía, la fuente de información del periodismo normalmente son los mozos. Y la noche.
La noche informa. En 1984, yo lo que le decía a todos los legisladores por lo menos de mi partido, que venían del interior a la ciudad de Buenos Aires, que muchos eran jovencitos, etcétera, etcétera, a los boliches que rodean el Congreso, ustedes no vayan ni a tomar café. Y traten de no salir, si son solteros, traten de no salir con chicas que conozcan por acá. Porque los servicios te llenan los boliches de, de chicas muy bonitas que se enamoran de vos, te sacan un contrato y te sacan información. Ahora, estos giles son iguales, los de ahora. Pero el problema es que aparecen chicas y chicos, la novedad. Y hay un desorden que la señora Canosa detectó, que no es un desorden novedoso, parece que es un desorden bastante antiguo, donde están involucrados no solo políticos, cuando vos no definís que políticos caemos todos en la volteada, porque yo soy un tipo que no me reivindico un militante político. Pero yo siempre pedí el documento nacional de identidad, punto uno. Y punto dos, soy autor intelectual, porque el autor material es una diputada María del Carmen Banzas de Moró, de la modificación del título tercero del Código Penal, lo que se llamaban delitos contra, antes se llamaban delitos contra el honor, algo así, estupro, violación, abuso sexual. Es decir, nosotros le dimos entidad de delito penal muy fuerte, la, el sexo no consentido, el abuso sobre menores utilizando figuras como, qué sé yo, el temor reverencial y todo ese tipo de cosas. Es decir, un tipo que desde la Constitución abordó un tema específicamente penal, teniendo como contrapartida en la cancha de tenis a un tipo como Caferata Nores. Es decir, desde acá mi homenaje al insigne dirigente radical, pero sobre todo al enorme jurista que fue Caferata Nores. Pero parece que estamos mezclados en ese ambiente. No, nosotros no. Algunos personajes de la administración. Cosa que me parece sumamente peligroso. Y no voy a avanzar más porque no soy tipo de meterme en cosas si no puedo mostrarte el documento. Y yo el documento no te lo puedo mostrar porque no me interesa tenerlo. Porque me han ofrecido información. Y yo no me interesa esto. Háblenlo con Pani. Cuando digo háblenlo con Pani hay una carcajada del otro lado del teléfono. Pero algo debe haber, como decía mi papá. Cuando hay ruido es porque algo hay. Ayer vi un tuit, muy rápido le cuento esto, vi un tuit que decía no sé qué, hablaba de Viale, Jonathan, de ese panel de periodistas que tiene TN. Y yo dije, no los escuchen más. No fue una orden, porque Guillermo Rossi, que es un tipo del cual yo respeto mucho en la red, me llamó la atención respecto a esto. Me dijo, Guillermo, vos sos un tipo con genes libres, tenés la libertad en los genes. Sí, lo que hice fue darles un consejo. Yo no puedo ordenarle a alguien no lo vea más. No se quejen de Viale, no lo vean más. Es así, ¿no es cierto? Claro, vean una documental. Véanme a mí, de paso pongan like, ¿no es cierto? Pero bueno. Pero este comentario, no lo vean más, en menos de 24 horas tuvo 5.511 visualizaciones.
hasta hace un rato. Y cientos de contestaciones. Hace mucho que no los veo, son unos miserables. Es decir, en un mundo de 30.000 seguidores. Es un número, 5.511, hasta hace un rato, de gente que coincidió con eso, con que a esta gente no se le puede creer. O tienen algún agravio con esta gente. Porque lo peor que le puede pasar al periodista o al comunicador o al streamer, como quieran, porque hoy hay un nuevo, hay una, no desde hoy, hace mucho, hay un nuevo formato en la información que somos nosotros, los que hablamos en un canal de YouTube. Por eso digo, yo no soy Marcelo Longobardi que puede hablar desde Nordelta, con 5 personas que me hacen luces, sonido, esto. No, yo estoy solo con Anita y la perra que gracias a Dios no está ladrando. Y la gata que debe estar durmiendo o mirando televisión. Pero este nuevo abordaje de la información a partir de personas que no tenemos más influencia que los amigos que nos escuchan, ha democratizado la información. Ahí está Charlie MB, ahí está Presto. Yo con Charlie toda a favor. Con Presto, eh, Presto nos vendió a Milei. Y Presto sabía quién era Milei. Fantino sabe quién es Milei. Milei sabe quién es Fantino. Es decir, todo es muy endogámico. Pero yo quería ir a lo importante. 4,83, es decir, los números del INDEC están dándome la razón, no a mí, sino a los que me cuentan cómo son los números. Por lo tanto, no hay manera. Yo lo que lamento es que me parece que abril arranca con un 5%. Cosa que es una mala noticia. Sobre todo por aquellos que son jubilados, pensionados, que son personas con ingresos fijos. Ayer yo coloqué hay un programa en YouTube que hace Maximiliano Montenegro, cual es muy técnico, muy de finanzas, es muy técnico. Pero a veces invita tipos muy interesantes como economistas como Batista, como a Lash, tipos que piensan distinto que yo, pero dicen cosas interesantes. La Cunza, tipos que terminan siendo siempre ofendidos, criticados groseramente por Milei y su entorno, que por alguna razón que no logro comprender, la manera que tienen de refutarte siempre tiene connotaciones homosexuales. Siempre hablan de la cola, siempre hablan de... Si yo no estoy de acuerdo con algo que alguien me dice, digo, mira, sinceramente muy de acuerdo con vos no estoy, puedo refutarte, puedo no refutarte, puedo decir, mirá qué cosa, puedo ignorarte. Pero nunca me voy a ir a argumentar en la vida privada de nadie, ni en el artículo 19, ni voy a tener el mal gusto de desearte cosas desagradables. Pero hay un clima que el gobierno desesperadamente y sus operadores periodísticos están tratando de tapar. Y en el medio del clima que es económico que están tratando de tapar,
les apareció un escándalo, que va a ser difícil que lo tapen. Yo estoy adelantando información. Pero hoy es Viernes Santo y yo quería hacer una pequeña reflexión. La puedo hacer porque, como todos ustedes saben, yo soy gnóstico. El gnosticismo no es una religión, es una manera de ver la religión, es una manera de ver la fe, es una manera de ver lo trascendental, aquello que no se entiende. Se trata de entender lo que no se entiende, para decirlo de alguna manera. Los gnósticos son anteriores al cristianismo, son anteriores al judaísmo. El gnóstico hay una mezcla, podemos hablar de Mitra, podemos hablar de Osiris, de Isis, de Horus. Por eso digo, el gnóstico aborda las creencias religiosas desde el lado del conocimiento. A ver, ¿cómo es esto? Eratóstenes era un gnóstico, porque se hizo simplemente la siguiente pregunta. Eratóstenes vivía en una isla griega. Eratóstenes fue el que midió la circunferencia de la Tierra y la pifió por 4.000 kilómetros, con un palo y el sol. Dijo, la Tierra es una circunferencia y mide 40.000 kilómetros de diámetro. Mide 44.000 y pico, porque en los polos está achatado. Bueno, pero Eratóstenes, ¿qué dijo? Él vivía comiendo aceitunas, tomando vino y comiendo nueces, reflexionando en un puerto, en una isla. Creo que era Samos. Y él veía llegar barcos fenicios, egipcios, un montón de barcos. Y los barcos traían mercadería, pero también traían sus dioses. Recordemos, los griegos tenían el panteón del Olimpo, Zeus, Afrodita, Apolo, Heracles. Y los fenicios traían lo suyo, a Baal. Los egipcios traían también su panteón, los ya nombrados Isis, Osiris, que eran hermanos pero se habían casado, o se habían apareado después de que Set lo descuartizó a Osiris, y de este apareamiento entre Isis y Osiris apareció Horus. Entonces Eratóstenes dijo, qué notable, cuántos dioses distintos. Pero si todos estos dioses son distintos, pero la mayoría tienen las mismas funciones, o las mismas capacidades, o los mismos superpoderes, ¿no será que alguno es falso y el resto son... ¿O no será que todos son falsos? Ahí nace el gnosticismo, de alguna manera. Ya había nacido, pero Eratóstenes lo que le dio fue contenido filosófico. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? Cristo fue una figura histórica, indudablemente histórica. No solo porque de Cristo habló Claudio Josefo, que inclusive de lo que dice Claudio Josefo de Jesús está cuestionado. Dicen que es un agregado posterior. Sino porque mucha gente habló de Jesús nacido en Nazaret. Y porque los apócrifos, que los tengo a mi espalda, una serie de libros recolectados en Egipto, en Nag Hammadi, ahí encontraron el Evangelio de Tomás, que es el más completo,
Búsquenlo en internet y léanlo porque es una belleza, es una escritura muy bella. El Evangelio de Felipe, el Evangelio de Magdalena, de María Magdalena, el Evangelio de Pedro, que son recopilaciones. El Evangelio es la buena noticia, son recopilaciones del mensaje oral. No nos olvidemos que el pueblo judío leía y escribía, porque su religión los obligaba a poder leer la Torá, es decir, tenían que leer. Enorme contribución que hicieron los hermanos mayores. Jesús históricamente existió. Y yo tuve la suerte de ver el manto sagrado en Turín. Y quedé impresionadísimo. Y a raíz de esa impresión que me generó, me puse a estudiar sobre el tema. El manto es un hecho histórico. Entonces, la figura de Jesús es una figura histórica, es una figura que dejó un mensaje. Lo que se discute es si los cuatro canónicos representan este mensaje o si el mensaje en realidad lo representan los apócrifos. Porque Jesús no fabricó o construyó una iglesia. Lo de Simón, tú eres Petro y sobre ti edificaré una iglesia, no era muy judío del siglo I. Y básicamente Jesús era un buen judío del siglo I. Que sí, hoy conmemoramos su muerte, que en sí mismo fue una tragedia, pero que nos permitió que su mensaje se multiplicara por alguna razón que no estoy seguro, por eso que no voy a compartir, pero que multiplicó su mensaje y que lo convirtió en un tipazo. Pero a mí me da la sensación de que Jesús, es decir, Josué ben José, el hijo de María y de un picapedrero, no un carpintero, un picapedrero que trabajó eh, bajo las órdenes de Herodes Antipas, ¿no es cierto?, que el gran constructor del Levante. Ese tipo dijo cosas muy interesantes. Y lo descubrí más en Tomás que en los canónicos. A ese hombre mi homenaje permanente. La búsqueda de este gnóstico, de tratar de entender qué nos quiso decir. Pero me quedó claro lo que dice Tomás, mi reino no es ni de piedra ni de madera. Y el reino está dentro de uno. Y como es arriba, es abajo. Los quiero mucho, nos vemos el lunes. Felices Pascuas. La casa no está en orden, pero la vamos a terminar ordenando. Los quiero mucho, gracias.